Hola, nosotros somos Teresa y Celia y hoy vamos a realizar una entrevista sobre el Erasmus y el Erasmus Plus a nuestro profesor de Agraria, José Ignacio. Sabemos que el Erasmus y el Erasmus Plus es una iniciativa educativa dedicada a todo tipo de personas, tanto estudiantes como docentes y asociaciones, con el objetivo de conocer nuevas culturas, aprender idiomas y conocer a nuevas personas. Para empezar, ¿ha tenido alguna experiencia con el programa Erasmus o Erasmus Plus? Buongiorno, ciao a tutti. Pues mira, mi Erasmus no fue un Erasmus Plus dentro de un instituto. Yo fui en el año 2002, durante el curso 2002-2003, a una pequeña ciudad de Italia. O sea, ya ha llovido un poco, pero el concepto, la filosofía Erasmus, da igual, sea en la universidad, sea en el instituto, pues siempre son los valores que acaba de decir Teresa. ¿Qué fue lo que te llevó a participar en el programa? Pues mira, mi hermano mayor, con el cual me llevo 3 años, fue de Erasmus en el 2000 a Parma, en Italia. Y siempre, pues muchas veces los hermanos mayores son unos referentes, le había ido muy bien la experiencia y yo estudié en la Universidad de Extremadura, ciencias ambientales, y era un proyecto que se estaba implantando y con el referente de mi hermano y que estaban promoviendo que nos fuésemos los estudiantes al programa Erasmus, pues eché la convocatoria, no había muchas solicitudes por entonces y sin ser unas notazas lo que tenía, pues terminé en Italia en el curso 2002-2003. Vale, ¿y cómo describiría su experiencia allí? Pues es un cliché, pero súper positiva. Tened en cuenta que yo me fui con 20 años en el 2002, era el inicio de los móviles, es verdad que no había tanta información como ahora y entonces era madurar de manera muy rápida. Yo ya había dado el salto del pueblo de Guareña a Badajoz, que es un saltillo pequeño, ¿no? Pero ya es una responsabilidad irte a vivir a un piso de estudiante, pero el salto a otro país, pues era algo grande. Y daba miedo, pero bueno, lo superamos y fue una experiencia súper, súper positiva que yo siempre se lo recomiendo y espero que mis sobrinos y mis hijos puedan disfrutar algún día del programa Erasmus. Ya sabemos que has ido como universitario. ¿Recomendarías la misma ciudad? Mira, pues yo fui una ciudad, un pueblo chiquitito en la región de Le Marche, Las Marcas, más o menos a la altura de Roma, para que nos situemos. Italia es un país muy, muy largo, unos 1000 kilómetros, pues estaba en el centro y era un pueblo histórico del cual habían salido un par de papas, pero que había sufrido un terremoto en el 97 y como os digo, yo fui en el 2002, se notaba mucho todavía, había muchos edificios dañados, pero es un pueblo chiquitito, con sus virtudes y sus inconvenientes. Si te vas a Nápoles, Roma, Bolonia, Berlín, París, son megaciudades que a priori vas a pasar un año espléndido, pero yo, aun siendo un pueblo muy pequeño, pues tiene otras virtudes. Todo el mundo nos conocía, éramos los Erasmus, los españoles, y por lo tanto te sientes un poco, pues, muy arropado y parte de la comunidad. ¿Y cómo no. ¿Qué es lo que más le ha marcado de la experiencia? A ver, pues teniendo en cuenta que, como te digo, salía de un pueblo donde no había extranjeros prácticamente, pasas a Badajoz y luego das el salto a Italia, donde había alemanes, franceses, polacos, portugueses, ingleses. Pues esa diversidad cultural que tú has estudiado, que ves, que veías en los programas, pues allí te la encuentras. Entonces, tener amistades gracias al proyecto Erasmus 25 años después o 20 años después, pues eso marca, porque te hace creer en los valores europeos y sobre todo, pues te abre la mente. ¿Hubo algo que te sorprendiera o te costara al principio? Pues mira, perdón, es verdad que los italianos somos portugueses, griegos, españoles, latinos, somos todos muy similares. Yo creo que los italianos son primos hermanos nuestros, pero
Cuesta, ¿eh? Cuando tú sales del pueblo, te tienes que ir a Madrid solo, tienes que hacer un trayecto, llegar a Roma, llegas allí al aeropuerto, ya estás solo, no estás bajo la cobertura de tus padres, los móviles no era como ahora yo pregunto a la IA y me lo dice todo, pues sin saber el idioma, que uno se va sin saber el idioma a lo loco, pues llegar al sitio de destino mío, que se llamaba Camerino, cerrar la puerta esa noche y decir que yo tengo que estar aquí hasta Navidades. Pues eso era una experiencia que bueno, pues te quedaba marcado un poco como diciendo, ¿quién me ha mandado meterme en esto? Pero al final, como he dicho anteriormente, una experiencia súper, súper, súper recomendable. Y si pudieras volver atrás, ¿volverías a repetir la experiencia? Totalmente, totalmente. Porque, como os decía, te da mucha independencia y maduras a marcha forzada. Porque te tienes que enfrentar a una realidad que no es lo cómodo de estar en tu casa, de estar con tus padres, de estar con un idioma que no conoces, enfrentándote a unos profesores que te van a examinar. Por ejemplo, allí en Italia era muy normal hacer exámenes orales, que eso pues te impacta. Todas esas cosas te ayudan a madurar muchísimo, porque cuando tú estás delante de una clase de 30 o 40 alumnos y tienes que explicar el Imperio Romano y te van haciendo preguntas sobre la marcha o los tipos de ecosistemas, en mi caso, pues alguna experiencia son duras, pero adelante. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en participar en el Erasmus? Pues le diría que no se lo piense, que no se lo piense, que como le dé muchas vueltas, van a aparecer en su mente miedos que realmente no son así. Porque cuando llegas eres parte de una comunidad que te trata como alguien especial. Y entonces esos miedos que tenías, que son lógicos, pero que la experiencia merece la pena. Te va a dar mucho currículum laboralmente si somos un poco, nos centramos en ese aspecto, pero sobre todo la experiencia humana de conocer los valores europeos y gente de toda Europa y que después puedas ir a su casa, que ellos vengan aquí, no tiene precio. Entonces, debe hacerla sin miedo, que económicamente sí se puede, que quizás sea el factor más limitante que yo veo, pero que no tenga miedo mentalmente a dar el paso. Bueno, pues en conclusión, con esta entrevista podemos observar que es una experiencia increíble que te ayuda a muchas maneras como a ser independiente y demuestra que aprender es la clave de la experiencia. Y hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y por contarnos cómo fue tu experiencia allí. Muchas gracias, arrivederci.